Bienvenidos a Espacio Abierto, un lugar para detenernos, conversar y construir. Aquí nos encontramos para pensar juntos los temas que atraviesan nuestras vidas: la salud, la educación, el territorio, lo público, porque abrir un espacio también es un acto de compromiso. Para hablar de la salud como se debe, me acompaña un invitado muy especial, el médico Ramón Abel Castaño, un experto en el sistema de salud. Es graduado de la Universidad CES, máster en Gestión y Política en Salud, Escuela de Salud Pública de Harvard, PhD en Política y Salud Pública, Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, consultor en sistemas de salud, autor del libro Reforma a la Salud, ¿sí o no? 5 razones por las cuales la propuesta de Petro no resuelve los problemas de fondo del sistema de salud colombiano. Es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. Así que prepárense para una conversación directa, sin adornos, pero con argumentos, porque cuando hablamos de salud no hay un espacio para la indiferencia. Comenzamos, médico, agradeciéndole su presencia, agradeciéndole que nos esté acompañando en este podcast. Y en el primer bloque queremos, a través de las preguntas que tenemos, revisar, digamos, una pregunta esencial: ¿cómo llegamos hasta aquí? Y en ese sentido, doctor Ramón, empecemos por lo más básico, pero quizás lo más importante. ¿Qué está pasando con la salud en Colombia? Bueno, son dos preguntas muy profundas y bueno, ante todo muy buenos días para todos y muchas gracias por la invitación, Jorge. Es un honor para mí estar aquí participando de este espacio. Volviendo a las preguntas, yo creo que son preguntas muy profundas. ¿Por qué estamos donde estamos y qué está pasando con la salud en Colombia? Yo creo que Colombia tiene un sistema que paradójicamente parece ser víctima de su propio éxito, porque es un sistema de salud que se creó hace 30 años, que consistía en unos aseguradores compitiendo entre sí, que recibían una prima del gobierno para garantizar unos beneficios definidos en un plan, en lo que llamábamos el POS, que hoy se llama el PBS. Y eso llevó a que los aseguradores empezaran a afiliar la gente, logramos unos niveles de cobertura excepcionales del 98,5%, casi que lo que queda sin asegurar es una población que nunca a lo mejor va a tener seguro, pero en términos prácticos Colombia tiene una cobertura universal, pero no solo en número de personas aseguradas, sino en número de beneficios. Nosotros tenemos beneficios, es decir, medicamentos, tecnologías, dispositivos, procedimientos, cirugías, tratamientos, que en la mayoría de los países de la región no los tiene o los tiene solamente una parte muy privilegiada de la sociedad o las personas que están en la seguridad social. Nosotros en Colombia lo tenemos para todos. Y la tercera cosa más importante es que el gasto de bolsillo de Colombia es muy bajo, o era muy bajo hasta hace unos 2 años. Ahora está creciendo por lo que voy a explicar enseguida. Entonces, el gasto de bolsillo era tan bajo que estábamos entre los 2 o 3 países de más bajo gasto de bolsillo en la región, en Latinoamérica. El gasto de bolsillo es lo que los hogares, lo que la gente paga directamente de su bolsillo, por ejemplo, cuando va a la farmacia de la esquina a comprar un medicamento, o cuando van por su cuenta a un médico particular, o cuando pagan los copagos o las cuotas moderadoras en la EPS. Eso es gasto de bolsillo. Pues Colombia tiene el gasto más bajo de los más bajos de toda la región. Entonces, cuando mezclamos esas tres cosas, tenemos un sistema con unos beneficios muy amplios que cubre casi al 100% de la población y tiene un gasto muy bajito. Es realmente un logro fenomenal. Sin embargo, como le decía, el sistema es víctima de su propio éxito. ¿Por qué? Porque tenemos una tradición desde la Corte Constitucional, desde inicios del sistema de salud y de la misma Constitución del 91, que nos ha llevado a que se entienda el derecho a la salud como una garantía que no tiene límites. Entonces la Corte primero crea la tesis de la conexidad y dice: el derecho a la salud es un derecho fundamental porque si no se atiende, entonces se pone en riesgo la vida de la persona o su integridad física. Después viene la tesis de que el derecho a la salud es fundamental por sí mismo, no tiene que tener conexión con nada. Y esto a lo que lleva es a que todos los tratamientos, tecnologías, medicamentos, etcétera, que llegan al país, pues inmediatamente tienen que estar cubiertos por el sistema o los tiene que cubrir el Estado. Entonces,
esa garantía tan maravillosa es lo que ha llevado a que el sistema cada vez esté más desfinanciado porque termina gastando más de lo que recauda, ¿sí? El sistema se sostiene con los impuestos generales, el IVA, la renta, etcétera, con los impuestos a la nómina que pagamos los que trabajamos en el sector formal, lo que nos descuentan pues de la EPS en la nómina, y parte también de lo que pagan los empleadores. Entonces, todos esos recaudos, todas esas fuentes de financiación del sistema terminan siendo insuficientes porque mientras el recaudo crece a esta velocidad, el costo de la atención por esas nuevas tecnologías crece a esta velocidad. Entonces, es una velocidad mucho más rápido el crecimiento del gasto que el crecimiento del recaudo. Entonces, el sistema empieza a acumular y acumular y acumular deudas que se van perdiendo, se liquidan EPS y esas deudas quedan en el vacío, se quiebran hospitales, se quiebran EPS, se quiebran productores, etcétera. Y eso se va acumulando. Llega un punto de crisis por allá en el 2009, después otra crisis por allá en el 2014, la crisis de los recobros, otra por allá en el 2019 que le tocó al presidente Duque con el tema de la ley de punto final y después la crisis de ahora. Pero eso para contarle por qué estamos donde estamos. Es básicamente un sistema que gasta más de lo que recauda, ¿cierto? Entonces empieza a acumular pérdidas o deudas que nadie paga al final. Pero la crisis de hoy en día, ¿qué es lo que está pasando con la salud? Que era la segunda pregunta. Sí tiene tiene toda esa historia de los últimos 20 años, diría yo, que es que empieza la cosa más o menos a desequilibrarse, pero claramente este gobierno toma unas decisiones muy críticas que han herido casi de muerte al sistema porque no se han hecho los incrementos en la UPC, que es la plata que el gobierno le paga a las EPS por cada asegurado, no ha hecho los incrementos suficientes a esa UPC para que crezca, por lo menos, si no igual a lo que crece el gasto, por lo menos que la brecha no sea tan grande. Y en los años 2023, 2024 y sobre todo 2025, ese incremento fue sustancialmente inferior. El 2025 fue sustancialmente inferior, tanto que la Corte Constitucional le ordenó al gobierno que la recalculara y ahí está el gobierno haciendo otra vez los cálculos. Cuando ese incremento es tan sustancialmente inferior, pues obviamente toda la cadena de la salud queda afectada. Si las EPS siguen teniendo ese ritmo de gasto y apenas les dan ese incremento tan pequeño de la UPC, pues empiezan a quedarle mal, peor todavía, no es que antes no lo hicieran, pero empieza a acumularse todavía más rápido la cartera, las deudas impagables, empieza a acumularse la deuda con los hospitales y los hospitales dicen yo no le presto más servicios porque usted no me paga o me paga muy poquito, empieza a acumularse la deuda con los gestores farmacéuticos porque dicen yo a usted no le pago porque usted me debe como 3 años de cartera y no me ha pagado, entonces no le entrego medicamentos a sus afiliados. Empiezan los hospitales a reducir su capacidad instalada, a echar a los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores de la salud porque ya no tienen suficiente trabajo. Entonces lo que está pasando es una crisis que venía desde mucho antes, pero que en este gobierno claramente se profundizó. Eso es un resumen bastante corto de como de 30 años de historia. Yo creo que usted, médico, nos resumió varios de los cuestionamientos que tenemos. Sin embargo, voy a tratar de unirlos para acabar de dar más argumentos. Obviamente uno en los últimos años lo que ha escuchado como parte de la narrativa es que todo está mal en el sistema de salud. Nos queda claro con las explicaciones que usted da de que tenemos servicios inclusive por encima de otros países del mismo contexto latinoamericano, que tenemos muchos mejores servicios, más acceso a los servicios, y eso me responde a una pregunta que es, ¿hay algo que sí haya funcionado en los últimos años? Y me queda claro que sí, pero hay otros elementos que han funcionado que se distingan, y la otra sería, ¿en qué momento empezamos a hablar de la crisis como la que vivimos? La empezamos a hablar desde el momento de la pandemia, antes de la pandemia, en el momento en el que el gobierno toma las decisiones financieras radicales que tomó en este periodo. Sería muy bueno ir armando como esos cuestionamientos. Pues Jorge, lo que ha funcionado, quizás el logro más importante, más allá de la cobertura universal y del plan de beneficios, es que la gente tenga que gastar menos de su bolsillo por necesidades de salud. Porque
uno de los factores que más impacta el empobrecimiento de los hogares es el gasto en salud. Si usted va a Perú, a Ecuador, a Venezuela, ni se diga, cualquier país de la región, cuando la gente va al médico, la cobertura que le da el sistema público es muy limitada, entonces la gente dice, o me voy para el sector privado, donde me sale carísimo y tengo que pagar de bolsillo, o me quedo sin nada. Y la mejor prueba de eso fue la pandemia, precisamente. Durante la pandemia, ningún hogar en Colombia tuvo que salir a vender su vaquita, su marranito, sus gallinitas, o su carrito, o su taxi, o su casa para poder pagar una cuenta en el hospital. Ninguno. En Perú, en Ecuador, en Panamá, en Centroamérica, en Sudamérica, esas historias eran así. Hay un estudio muy interesante de Jairo Humberto Restrepo, de allá de Medellín, que hicieron un escaneo de noticias en los periódicos de la región en esa época, y era impresionante la cantidad de noticias de familias enteras que tenían que liquidar sus activos productivos para poder pagar una cuenta en el hospital. Eso en Colombia no se vio. O sea, el gran logro, a mi modo de ver, es la protección financiera que este sistema le ha dado a los hogares. Y la otra prueba de eso es que los críticos del sistema lo han dicho desde siempre, y este gobierno, pues obviamente como fue crítico desde mucho antes, cuando llega al gobierno llega con el mismo argumento. ¿Cuál es el argumento? Que es que el aseguramiento no garantiza el acceso, que Colombia tiene problemas de acceso muy graves, que la gente no accede a los servicios de salud, que todo es una lista de espera, todo es una vuelta, una autorización, ruegue por aquí, ruegue por allá. Si eso fuera cierto, pues, es decir, no va a negar que eso existe, por supuesto que es cierto, pero si eso fuera tan grave, el gasto de bolsillo en Colombia sería mucho más alto, porque la gente que dice, yo ya no voy a esperar más, no quiero hacer más filas, esto es un vía crucis, yo voy a sacar plática de mi bolsillo, voy a vender el taxi para poder pagar una cirugía, o voy a hacer una vaca entre mis hermanos para que me ayuden a pagar la cuenta del hospital. Eso no pasa en Colombia. El gasto de bolsillo, o no pasaba, repito, el gasto de bolsillo era de los más bajos de Latinoamérica, entre los 3 países más bajos, incluyendo Uruguay y Cuba. Por ejemplo, México, la proporción del total de gasto en salud que sale del bolsillo directo de los hogares en México es del 45%. En Brasil es alrededor del 30-35%. En el resto de países está como entre el 30 y el 40, algunos hasta el 50%. Colombia tiene, hasta hace 2 años era del 17%. Entonces, cuando el gobierno dice que el aseguramiento no garantiza el acceso, que hay muchas barreras de acceso, eso es verdad, pero miren para afuera. Miren hacia afuera, ¿sí? Hacia afuera el problema es mucho peor. Entonces, por eso digo que nuestro sistema parece ser víctima de su propio éxito, porque nos acostumbramos los colombianos a que teníamos buen acceso, que la tutela nos resolvía todo y que nos daba todos pero finalmente tenemos un sistema que es tan maravilloso y que nadie lo reconoce como tal, que lo queremos destruir. Para mí es una tragedia eso que está ocurriendo, porque yo sí tengo punto de comparación, porque conozco los países de la región, conozco los sistemas de salud de la región, me ha tocado ayudar a enfrentar esos problemas de financiamiento de los países de la región, y realmente la situación es muy, muy diferente en otros países. ¿Qué señales hoy está mostrando el sistema que no debamos seguir ignorando? ¿Cuáles son las decisiones que debemos de tomar para que el sistema no continúe en el camino en el que va, que es prácticamente, uno diría que tiende a desaparecer el sistema que hoy tenemos? Yo creo que la señal es muy clara, porque si lo que tenemos es una crisis de financiamiento como consecuencia de una insuficiencia de recursos, pues la respuesta, como dicen en Medellín, no, los problemas de plata se arreglan con plata. El problema es si no hay plata. Entonces, uno diría, no, pues un incremento de la UPC, 10 puntos más. Esos son básicamente qué sé yo, 1 o 2 puntos del PIB, más o menos. 1 punto del PIB, ¿cierto? 15 billones. Fácil. Pero ¿de dónde lo sacamos? Ahí está el problema. Entonces, claro que lo que se necesita es plata. ¿Y de dónde la sacamos? De más impuestos, ni de fundas. Y el gobierno, con el déficit fiscal que presenta, ¿cierto? Que ya estamos rompiendo la regla fiscal, que ya no hay más de dónde exprimir el bolsillo de los colombianos. Difícil. Segundo, más impuestos a la nómina, con una reforma laboral que la hundieron porque tenía un impacto supremamente negativo, incrementando el empleo informal. Cuanto más carguemos los impuestos a la nómina, más se informaliza el empleo y más difícil es superar el desempleo. Entonces, por ahí tampoco. Una posibilidad es que los hogares, y ya está ocurriendo, es que los hogares dicen, miren lo que nos pasó el mes pasado, que se hospitalizó su tío y nos tocó a todos ir a poner plata al hospital porque allá la EPS ellos no tienen contrato con la EPS. Eso está pasando cada vez con más frecuencia. Entonces los hogares dicen,
uy, esto no nos puede volver a pasar, vamos a buscar un seguro voluntario, ¿cierto? De esos que ofrecen las EPS, inclusive antes de desaparecer, están creando muchas de ellas seguritos voluntarios, seguros baraticos, pero con red cerrada, sin mucha libertad de elección, con beneficios más o menos buenos, pero baraticos. Entonces los hogares están empezando a salir a buscar esos seguros voluntarios y eso va a ser, creo yo, una válvula de escape ingrata porque solamente lo van a poder adquirir los hogares que tengan mejores ingresos. No los ricos de siempre seguirán teniendo su prepagada y sus pólizas. Ese no es el fenómeno. El fenómeno que está ocurriendo es en los que están un poquito más abajo, clase trabajadora, gente de ingresos medios más o menos, no ricos, que deciden comprar un segurito para su familia. Ese mercado está creciendo mucho, pero repito, es una solución trágica porque lo que está es devolviendo todo ese impacto tan grande que tuvo la reforma desde el 93, el sistema de salud desde el 93, en reducir esas brechas de inequidad, al tener asegurado el 98% de la gente, con un plan de beneficios así de grande, de completo, pues cuando ya uno dice, eso va a ser imposible de cumplir, entonces los hogares de mejores ingresos van a comprar seguros privados, voluntarios, pues ¿qué va a pasar con los más pobres? Pues les va a tocar seguir yendo a hacer fila al hospital público. Y eso es muy triste, para mí es un retroceso en equidad enorme. Esa es la señal más, digamos, la solución que uno diría dada esa señal. Pero hay una cosa detrás de toda esta causalidad, Jorge, que de pronto la gente no lo entiende. Y pues uno tiene que tener un conocimiento del sistema muy profundo para poderlo entender. Resulta que cuando los prestadores, los hospitales, quiero decir, los hospitales, los médicos, las instituciones de salud, prestan los servicios de salud, a veces hay una gran cantidad de ineficiencias allí, porque a muchos de ustedes les ha tocado, por ejemplo, cuando van donde un médico y después van donde otro, ese segundo médico vuelve y les pregunta lo mismo, vuelve y les hace el mismo examen, vuelve y les ordena los mismos exámenes, y uno dice, pero ¿para qué me lo repites si el otro ya me los hizo? Eso es un ejemplo solamente de ineficiencias que tienen los sistemas de salud, precisamente por esa fragmentación, así lo llamamos, ¿cierto? El médico de allí no se habla con el de allá. Si usted llega a un hospital con una necesidad de salud y en ese hospital no tienen su historia clínica, pues ahí vuelven y le hacen todo. Y eso es una fuente de ineficiencia. Solo un ejemplo, son muchas otras fuentes. Entonces, lo que quiero ilustrar con esos ejemplos es que hay una necesidad urgente de cambiar la forma como se producen los servicios de salud, no operar distinto a la gente, ni darle medicamentos diferentes, no, la forma como se producen los servicios de salud. Es decir, el paciente diabético, el paciente que sufre de bronquitis crónica, el paciente obeso, qué sé yo, el del infarto, el del cáncer, la mujer con cáncer de seno. La forma como se deberían estructurar esos sistemas, esos modelos de la prestación, debe cambiar, porque ahí hay una fuente de ineficiencia muy importante que es parte del problema de que la plata no alcance. Pero hay uno más fundamental, y esto pues para quienes son actores políticos es muy difícil de abordar, pero yo lo puedo decir porque yo no soy actor político ni estoy aspirando a ningún cargo de elección popular. Todos los sistemas del mundo en algún momento tienen que decir no. Es decir, ningún sistema del mundo tiene recursos infinitos para satisfacer sin límites las necesidades en salud de todas las personas. Eso no existe. ¿Cómo afrontan ese problema los países, los sistemas de salud? Hay dos formas. Las dos se llaman racionamiento o priorización, pero hay dos tipos de priorización o de racionamiento. La primera es un racionamiento implícito y la segunda es un racionamiento explícito. ¿Qué es el racionamiento implícito? Es que el país dice, pues esta es la plata que hay, defiendámonos como podamos, los ricos, los que tengan más poder, los que estén mejor conectados, pues tendrán más acceso a los servicios de salud, y los pobres, los más vulnerables y los que viven más lejos, pues de malas. Y se quedan sin atención esas personas, justamente los más pobres y vulnerables. Ese es el racionamiento implícito. El racionamiento explícito consiste en decir, ok, somos una sociedad madura, una sociedad cohesionada, sabemos que nuestros recursos no son infinitos, pongámonos de acuerdo en cómo vamos a distribuirlos y hagamos un proceso mediante el cual lleguemos a unas decisiones sobre la manera más justa, equitativa, imparcial y transparente de repartir esos recursos. Eso es un racionamiento explícito. Curiosamente, los países más ricos del mundo, de Europa Occidental, Canadá, Australia, han hecho ese proceso de racionamiento explícito desde hace mucho tiempo, hace más de 20 o 30 años. Los países de ingreso medio y los países pobres más bien hacen racionamiento implícito. ¿Por qué? Porque salen a decir
Aquí la salud es para todos, no va a haber límites, no va a haber barreras de acceso, la salud es un bien supremo, la salud es un derecho fundamental y la salud no tiene precio y la vida no tiene precio. Y con ese cuento, la gente se cree que realmente hay salud para todos y mentiras, porque es un razonamiento implícito. La plata al final se acaba y los que quedan por fuera son justamente los más vulnerables y los que están menos organizados para defender sus derechos. Entonces, toda esta discusión sobre el racionamiento va orientada a que nosotros como sociedad vamos a tener que reconocer algún día y sentarnos a hacer la tarea de ese racionamiento explícito. Porque si no lo hacemos, vamos a seguir en el mismo problema siempre. Bueno, gracias por esa claridad, médico. Yo creo que muchos definitivamente al escuchar esto empiezan a entender que la crisis de la salud no es solo una queja más o un tema de redes. Hoy es una realidad que ya nos está tocando a todos el bolsillo, sobre todo por la sustentación de los temas económicos. Nos está tocando también la vida, la dignidad. Y aunque reconozcamos que hay cosas que han funcionado, lo cierto es que las señales de alerta están ahí y no podemos seguir ignorándolas. Y debemos de entender el contexto, que entender ese contexto debe ser el primer paso precisamente. Pero ahora vamos a lo que está detrás de todo esto, las causas reales, lo que nos trajo hasta aquí, lo que podría venir si no actuamos a tiempo. Y es meternos un poco en esa palabra que está de moda, que es la crisis del sistema de salud. Ya usted, pues a lo largo de la explicación nos ha hablado de los temas económicos, que obviamente el presupuesto no se estira y no puede ayudar a cubrir de alguna manera todo y que cada vez pues son más los tratamientos que vía judicial o vía norma obligan al sistema a cubrir, y si no sube al mismo nivel el presupuesto, pues va a seguir generando de alguna forma esa crisis. Pero hay otros elementos relevantes que usted diga que hacen parte de esa crisis, y si hacen parte, ¿cómo se pudieron haber evitado? ¿Cómo se pueden evitar esos otros elementos? Bueno, hay un elemento muy relevante y en el que es muy, digamos, muy recurrente, que es el tema de la corrupción. Entonces, el discurso de la corrupción es real, existe, ha habido denuncias, ha habido fallos judiciales condenando personas que han incurrido en conductas corruptas. No va a negar que eso no existe, por supuesto que existe, pero lo que sí me parece muy peligroso es que todos creamos que la corrupción es la única causa de toda esta situación y que entonces vamos a acabar con este sistema y vamos a cambiarlo por otro, porque con eso vamos a acabar con la corrupción y por fin va a haber salud para todos. Eso es una gran, digamos, es un espejismo. Es un espejismo que nos va a dar de barrigas contra la realidad cuando descubramos que ese nuevo sistema que está proponiendo el gobierno como reforma a la salud también va a tener corrupción, quizá peor, no sabemos, donde los actores políticos van a ser los que van a tomar las decisiones sobre qué prestadores o qué hospitales o qué médicos van a entrar a la red y cuáles no, y a quiénes le van a pagar primero. Pues eso se presta para todo tipo de corruptelas, ¿sí? ¿A cambio de qué? Pues de favores políticos, de votos, qué sé yo. Pues entra en una dinámica totalmente diferente que no tiene nada que ver con salud. Muchos dirán que el sistema actual tampoco, que porque es un negocio, entonces a los negociantes no les interesa sino sacar plata para paraísos fiscales. Perfecto, podemos hacer la discusión después a fondo, pero lo que sí me parece muy importante llamar la atención es que no caigamos en el lugar común de decir que todo es corrupción y que cambiemos este sistema y arrasemos con lo que hay porque el otro sistema no va a ser corrupto. Eso es falso, eso no va a pasar. Entonces, esa es una señal muy importante que no la podemos magnificar como si fuera la única. Creo que es sumamente importante tener ese principio de realidad. Por supuesto que hay que atacar la corrupción, por supuesto que las instancias de vigilancia y control deben hacer su tarea, ¿sí? Para reducir esa corrupción al mínimo, para que no se escape ni un solo peso de la salud. Eso nadie lo va a discutir. Lo que no estoy seguro, y mejor dicho, estoy seguro de que no, es que ese nuevo sistema que propone el gobierno va a acabar con la corrupción, porque la corrupción es un fenómeno transversal a todos los estamentos de la sociedad, no es solamente de la salud. En la salud hay actores que tienen maniobras corruptas, pero en los transportes, en la UNGRD, en todos esos que hemos visto recientemente y en otros, en obras públicas, en educación, en todas partes hay corrupción, y lo que hay que hacer con la corrupción es atacar la corrupción, no cambiar un sistema por otro pensando que con eso se va
a acabar la corrupción. Bueno, todo este tema de la crisis en algún momento fue previsible o por, digamos, la inacción de los que tienen a su cargo el sistema nos tomó de sorpresa. No, la crisis era previsible. De hecho, con el fenómeno de la tutela en salud, empezamos a levantar alertas muchos analistas del sector. Yo personalmente recuerdo desde el año 97, cuando yo llegué de mi maestría en Harvard, estaba trabajando en el Ministerio de Salud en ese momento, en el programa de apoyo a la reforma. La reforma acababa de empezar en el año 93, llevamos apenas 4 años. Y en ese entonces, año 97, hubo una sentencia de la Corte Constitucional que fue un hito en el tema de la tutela, porque el magistrado Alejandro Martínez Caballero en ese momento decía que la salud es un derecho fundamental por conexidad, de ahí salió la tesis de la conexidad, y dijo, si la UPC no alcanza para cubrir la tutela, los derechos fundamentales, pues entonces ahí están los excedentes de la compensación. Después podremos explicar el detalle, pero era una plática que se guardaba todos los meses de lo que sobraba de los recaudos para pagar la UPC, y esa plática se iba acumulando, y cuando había caídas de la economía o crisis económicas, pues con esa plática guardada se seguía pagando la UPC sin problemas. Eso alcanzó a ocurrir en la crisis del 98. Teníamos la plática guardada, y en la crisis del 98, que se cayó el empleo, que hubo una recesión económica, se cayó el empleo, se cayó el recaudo, esa plática guardada sirvió para pasar esa tormenta. El sector salud no vio la crisis del 98. Sin embargo, la tesis del magistrado Martínez Caballero decía que esa plata está ahí guardada, hay que gastársela para cubrir el derecho a la salud de las personas. Y se acabaron las reservas de la compensación. O sea, esos ahorritos que hacíamos en las vacas gordas se acabaron, ya nunca más existieron. Y así empezó el desfinanciamiento. Entonces, en el 97, yo recuerdo, yo decía, esto es una locura. O sea, la Corte Constitucional está diciendo no existen límites al derecho a la salud. Después, en el 2003, me acuerdo, en un foro de la ANDI, hicimos una presentación donde todos estábamos muy angustiados con el crecimiento de la tutela. La tutela era un problema gigantesco, valía como 20.000 millones de pesos, nada comparado con lo que era hoy. Y todos decíamos, me acuerdo Juan Carlos Giraldo, presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, diciendo, esto se nos va a salir de madre, si no controlamos esto, vamos a tener un gran problema. Y después de eso vinieron muchas instancias, actores, ministros, etcétera, que decían, esto se va a salir de mal. Y en efecto, como el cuento aquel, no, se va a caer, se cayó. Y se dio en la cabeza. Así nos pasó. En el año 2007 viene una crisis muy grande donde la Corte Constitucional, en cabeza del magistrado Cepeda, saca una sentencia muy importante en salud, que fue la sentencia 760, T760, donde el magistrado Cepeda le dice al gobierno, ustedes tienen que definir un proceso democrático para establecer los límites del derecho a la salud. Y el gobierno nunca lo hizo. Y la Corte pues siguió en su discurso garantista, ampliando, y el Estado metiéndole al plan de beneficios y diciéndole a la EPS, cura eso, y la EPS le dice, pues entonces deme más plata, y el Estado le dice, no, eso es lo que hay, no me alcanza. Entonces defiéndase como pueda. Y en la dinámica de el gasto crece más que el ingreso, pues se fue empeorando. El gobierno nunca hizo la tarea que le puso el magistrado Manuel Cepeda. Y después viene la crisis del 2015, y después la crisis de los recobros, perdón, en 2015, la crisis del 2019. O sea, todo la veíamos venir, y va a ser peor, va a seguir siendo peor. Entonces, nuestra renuencia a afrontar la realidad de que los recursos son finitos y de que tenemos que priorizar es lo que nos está llevando a este problema, ¿cierto? Es como el hogar que gasta más de lo que le ingresa, y en algún momento la familia dice, no podemos seguir en este ritmo, y entonces los hijos entran en shock, la niña entra en shock, el niño entra en shock, y entonces los papás dicen, no, pues entonces sigamos. ¿Y sigamos cómo? Pues nos endeudamos por aquí, nos endeudamos por allá, hasta que ya dicen, no aguantamos más. Médico, dale. Voy a unir todo lo que usted nos está explicando con lo que ha sido el coco, digamos, de la crisis a la salud. Y digamos que el coco se han vuelto las EPS, porque desde ahí se está explicando toda la responsabilidad de la crisis que tenemos hasta ahora. De hecho, cuando nació el sistema, que nació con una cantidad importante de EPS, que cada gobierno ha venido
interviniendo y posteriormente cerrando EPS. ¿Qué papel real han jugado en la crisis? Bueno, esa es una muy buena pregunta, Jorge, porque el hecho de que el sistema de salud desde el año 93 se creó como un sistema de mercado, donde las EPS en teoría podían obtener un excedente de los ingresos de lo que le pagaba el gobierno, eso hizo que otros sectores que no eran afines a esa visión ideológica, tenían otra visión más de Estado, decían, convirtieron la salud en un negocio. Y ese discurso pegó mucho. Dicen, es que la salud en Colombia no es un derecho, sino un negocio. Y finalmente las EPS empezaron a tener digamos, un vacío, un problema de legitimidad muy complicado, porque las veían como las artífices de ese negocio. Entonces, si la EPS obtenía utilidades excedentes al final del año, muchos pacientes dirían, ¿y esta EPS por qué me negó a mí mi tratamiento? ¿O por qué me lo demoró? ¿O por qué me puso tantas trabas? Claro, para poderse ganar su utilidad al final del año. Entonces, toda esta relación, interrelacionar esos hechos, llevó a que las EPS empezaran a tener una reputación muy negativa. Después la lograron recuperar y hoy en día es sorprendente cuando el gobierno se dio cuenta que la gente no quería, el gobierno actual, se dio cuenta de que la gente no quería que le acabaran las EPS, pues les tocó cambiar el discurso y decir, no, no las vamos a acabar, las vamos a transformar. Pero hace unos 20 años para acá, más o menos hasta hace unos 5 o 6 años, la reputación de las EPS tenía ese problema. Entonces, resulta que en todos los sistemas de salud, ojo a esto, en todos los sistemas de salud hay un actor que es el que se encarga de que la plata alcance hasta el final del año. Recuerden, la plata nunca alcanza, la plata siempre es insuficiente, siempre hay más necesidades que plata disponible. Entonces, hay alguien que le toca hacer la tarea, digamos, sucia, el trabajo sucio, o la tarea ingrata de decir, espere su cirugía así, pero dentro de 3 meses, haga fila para la resonancia, para el trasplante, aquí no hay sino estos medicamentos, si usted quiere más, cómprelos por su cuenta si quiere. Ese actor ingrato en Colombia se llama EPS. En Costa Rica, por ejemplo, que es un sistema público, pues es la Caja Costarricense de la Seguridad Social a la que le echan la culpa de todo. En Brasil, pues son el gobierno federal, perdón, estatal, que le echan la culpa de todo. En Inglaterra son los gobiernos locales. O sea, siempre en todos los gobiernos hay un actor que tiene esa tarea ingrata de decir, no hay plata, ¿cierto? Es como en la casa, ¿cierto? La mamá promete y el papá dice, no, mijo, no hay plata, ¿cierto? Entonces, ese papel ingrato, sumado a ese problema de legitimidad de la EPS y al tema del fin de lucro, que es un ingrediente importante, pues ha hecho que sea muy fácil señalar a las EPS como las culpables del problema. Pero yo siempre he sostenido que eso es un error de atribución gravísimo, porque si yo concluyo que la culpable del problema es la EPS, pues la solución es eliminarlas, ¿cierto? Y resulta que si eliminamos las EPS, que es lo que pretende la reforma, vamos a tener un problema más grave. ¿Por qué? Porque no va a haber ese actor ingrato que haga esa tarea ingrata de decir hasta aquí llegamos, o esto no, o esto sí, o haga fila. No lo va a haber. Entonces, eso va a llevar a que el gasto se dispare enormemente porque no hay quien controle el gasto, ¿sí? Y mucha gente dirá, pero ¿por qué controlar el gasto si es un derecho? Pues por lo mismo que decía al principio. Puede que sea un derecho, puede que tenga todas las garantías del mundo, pero los recursos para satisfacer ese derecho son finitos. Esa ilusión de que el derecho es infinito y no tiene límites no existe en ningún país del mundo. Entonces, el que hace esa labor ingrata en Colombia es la EPS. Ahora, que les cabe una responsabilidad en alguna medida, por supuesto, ¿sí? Porque muchas de ellas no manejaron adecuadamente sus dineros o los desviaron hacia ciertos fines que no eran o le daban preferencia a sus hospitales propios, lo que se llama integración vertical, entonces les pagaban mejor, más rápido, con más beneficios o con más benevolencia que a los otros hospitales. Entonces digamos que esa parte sí es cuestionable y podría ser inclusive objeto de una reforma sin lugar a dudas, pero esa figura de la EPS, que es la que controla, la que organiza, la que arma una red, la que le dice al paciente lo atienden allí, su cita, vaya, pida la cita en tal parte, y la que paga y la que dice hasta aquí, o sea, tengo que controlar los centavitos, esa figura ingrata la van a eliminar. Y lo que trae la nueva reforma del gobierno, como esa figura de gestoras de salud y vida, es una cosa muy distinta. Eso no es la EPS que estamos acostumbrados. Y cuando el ministro y el gobierno dice que la gente no se tiene que preocupar por las EPS porque no las vamos a acabar, se van a transformar en gestoras de salud y vida. Eso no es cierto. Esas gestoras de salud y vida no tienen ningún parecido con las EPS que conocemos hoy. Médico, hoy tenemos un momento en el que
este gobierno viene en la política de reducir los recursos para la salud. Lo de la UPC lo demuestra con ese 5,36% que subió para este año. Si vemos, pues hay una diferencia en lo que le ingresa una EPS del régimen subsidiado a una del contributivo, y obviamente pues ya hemos hablado extensamente de las situaciones económicas que eso está generando, sobre todo porque cada vez es más el desbalance de lo que cuesta y de lo que entra al sistema. Tenemos una reforma a la salud que algunos proyectan que se va a caer en el Senado por todas las discusiones que hoy hay en lo nacional. Si sigue la lógica en la que viene de la reducción de los recursos sin la nueva reforma, ¿a qué se va a haber enfrentado el país? Pues yo creo que a una crisis peor aún de la que estamos experimentando. Las crisis en salud, a diferencia, por ejemplo, de las crisis financieras, de las crisis cambiarias que ocurren de un día para otro, ¿cierto? En las crisis en salud no, las crisis en salud son explosiones en cámara lenta, ¿sí? Entonces el desastre uno no va a decir mañana ya esto entra en colapso o el otro mes, no, pero va decayendo paulatinamente. Entonces lo que ya estamos viendo, que se cierran servicios, se despiden médicos, enfermeras, trabajadores de la salud, se cierran contratos a EPS que no pagan, ¿sí? Se disminuyen los proyectos de inversión para que venían ahí en fila para incrementar la capacidad instalada del país, se disminuyen o se abortan totalmente. Entonces, pues esa crisis en cámara lenta va a seguir ocurriendo. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya lo había mencionado. Entonces, los hogares que tengan más o menos medios, van a decir, bueno, pues va a tocar salir a comprar un seguro voluntario, así sea restringido, con algunas restricciones, porque esto se está como poniendo muy mal. Mire usted que en Colombia tenemos la proporción de la población que tiene seguros voluntarios, o sea, prepagadas, pólizas y por ejemplo, estos servicios de ambulancias a domicilio, que son una buena opción, es muy bajita, es el 5, el 6% de la población. En Brasil, que tiene un sistema, o sea, Brasil adoptó en el año 90 un sistema, hace 35 años, adoptó un sistema muy parecido al que quiere adoptar el gobierno con su reforma. El sistema único de salud es un sistema público en Brasil, donde todo el mundo está afiliado solamente, bueno, dicho, no se tienen que afiliar, tienen derecho a la atención simplemente por vivir ahí. Y es un sistema basado en esa lógica que quiere este gobierno. ¿Qué pasó en Brasil? Durante los primeros años, vinieron todos estos gobiernos neoliberales de los 90 y le pusieron el freno de mano a la financiación del sistema público y el sistema público se quedó cortico. Entonces la gente que tenía más ingresos salió a buscar seguros voluntarios. Voluntarios es porque nadie los obliga, los puede comprar por su cuenta si quieren, ¿cierto? Entonces, ese mercado en Brasil creció de una manera tan impresionante que hoy en día 1 de cada 4 brasileños, 50 millones de brasileños, tienen seguros voluntarios, pólizas prepagadas o seguros prepagados más chiquitos, ¿cierto? De cobertura limitada. Pero obviamente no son los más pobres de Brasil. Los más pobres tienen que ir al SUS y al sistema público, pues, y hacer la fila y esperar, ¿sí? Tienen muchísimas restricciones. Y eso ha llevado a que hoy en día el gasto total de los seguros voluntarios en Brasil sea el 40% del gasto total en salud. O sea, mientras el sistema público crece lentico, los seguros voluntarios crecen mucho más rápido y hace 20 años era un 20% del gasto total, hoy en día es un 40% del gasto total. Entonces, eso es lo que nos espera. Yo lo veo con toda claridad, ya está ocurriendo. Ustedes ya seguramente, los que escuchen este podcast, sabrán que muchas aseguradoras, incluso bancos, están ofreciendo seguritos para cáncer, seguritos de hospitalización y cirugía. Son seguros chiquitos que los pueden pagar hogares de ingreso medio, digamos estrato 3, 4, ¿cierto? Los pueden pagar y ese mercado va a crecer sustancialmente. Ok, cerrando este bloque, creo que estamos viendo que esta crisis no es producto de la casualidad, tampoco es un error reciente. Esta crisis pues se viene gestando hace años con diferentes factores que la han ido aumentando o empeorando a lo que estamos viviendo hoy. Pero este gobierno la profundizó, o sea, la profundización de este gobierno fue crítica, o sea, venía desde antes, pero este sí le dio, digamos, el puntillazo final. Quería hacer esa aclaración ahí, Jorge.
Claro, claro, muy válida y muy al lugar médico. Por eso es importante entender qué está fallando y empezar a buscar precisamente soluciones reales. Ahora nos vamos a meter, digamos, en una tercera parte que tiene que ver precisamente con eso que está proponiendo este gobierno y que hoy es la reforma que está transitando por el gobierno. Si realmente es una salida o es un salto al vacío la reforma que se está proponiendo, qué busca realmente la reforma a la salud en Colombia y yo creería que ahí es una gran fortaleza tenerlo usted médico en esta entrevista porque precisamente usted ha escrito al respecto. Bueno, yo creo que la reforma tiene claramente dos motivaciones que no tienen nada que ver con salud, sino con política. La primera motivación es que la ideología de la izquierda sostiene que los derechos, como la salud, la educación, etcétera, no deben ser objeto del mercado, no debe haber lucro alrededor de esos derechos. La otra ideología, que es la derecha, dice sí, es perfecto, es aceptable y los privados lo hacen mejor que los públicos. Entonces, entre esas dos ideologías, la ideología que está hoy en el poder, que es la de la izquierda, dice vamos a abandonar esa ideología de mercado porque esto no puede ser un negocio. Ese es el principio, digamos, general. Eso tiene obviamente unas ramificaciones que no son tan positivas. Por ejemplo, deja de ser un negocio de particulares para volverse un negocio de políticos o del sector público. Igual cambia de dueño el negocio, mejor dicho. La corrupción de un lado se cambia por la corrupción del otro. Entonces ahí no hay ningún cambio. Pero es importante entender ese principio ideológico. Y la segunda motivación, que no tiene nada que ver con salud, que es una digamos, lección inicial de curso introductorio de economía política. Todo político sabe que cuando llega al poder por un cargo de elección popular, su principal objetivo es ganar las próximas elecciones para poderse perpetuar en el poder y hacer todo lo que tiene que hacer, sea bien intencionado o mal intencionado, seguramente también. Entonces, todo político que llega a un cargo público tiene como objetivo ganar las próximas elecciones. Y entonces, cuando el pacto histórico llega por primera vez en la historia, la izquierda llega al poder presidencial, pues entonces entra en ese juego para construir una maquinaria electoral que le permita ganar elecciones. ¿Cómo la construye? Pues teniendo el mayor control posible de los recursos públicos, de lo que está a su alcance, de las nóminas del sector público que están a su alcance, porque con eso pues construye las maquinarias electorales y las aceita para ganar las siguientes elecciones. Entonces, digamos, la avanzada de ese segundo frente sobre la salud se traduce en lo que estamos viendo. ¿Por qué este gobierno? Fíjense lo curioso. Los gobiernos anteriores, cuando las EPS estaban en problemas o en incapacidad financiera, las liquidaban, las intervenían y las liquidaban, ¿sí? Creaban una cantidad de problemas tremendos, pero las liquidaban. Este gobierno no. Este gobierno las coge para controlarlas, o sea, una intervención forzosa para administrar. ¿Por qué para administrar? Pues ahí está la respuesta, porque tienen en este momento el 56, casi 57% de los colombianos en 9 EPS controladas directamente por el gobierno, que representan más o menos unos 45, 50 billones de pesos de una chequera que controla directamente el gobierno. Esos 50 billones de pesos, cualquier político estaría feliz de tener semejante botín, porque con eso usted puede premiar a sus simpatizantes, castigar a sus opositores y a los que están indecisos, pues o los voltea para acá o los voltea para allá, ¿cierto? Entonces, tener esa chequera en la mano es un instrumento muy poderoso para cumplir ese objetivo político de ganar las próximas elecciones. Es un instrumento para crear y mantener esa maquinaria política. No estoy diciendo que se la roben para comprar votos, no. Usted puede perfectamente premiar sus simpatizantes pagándoles primero, escogiéndolos para los contratos y a sus opositores pues los deja de últimos o nunca los contrata, ¿cierto? Dentro de lo legal, quiero decir, o sea, no estamos hablando de saltarse las normas de lo legal. Obviamente que habrá políticos que lo hacen saltándose lo legal, pero y aún dentro del marco legal es viable y eso pasa en todas las democracias del mundo, ¿sí? Entonces, si entendemos la reforma desde esos dos puntos de vista, casi que cualquier cosa de consecuencia no intencional o de efectos negativos que tenga esta reforma, al gobierno no le importa, porque con esa reforma cumple esos dos elementos. Uno, saca las EPS del medio, eliminando esa figura de que la salud es un negocio y eventualmente también sacará a los prestadores, a los hospitales y a los médicos privados y lo volverá todo público,
porque la salud solo debe ser pública, como en Brasil o como en Costa Rica. Y segundo, crea y aceita y mantiene aceitada su maquinaria política con el control de esos recursos. Por eso no la liquida. Entonces, esa es una motivación fundamental. Ahora, queda claro que hay un elemento ideológico fundamental que empieza, digamos, con el ministerio de Carolina Corcho y prosigue con el actual ministro y en el plan de desarrollo del actual gobierno. Pero quisiera ir a otras especificidades de la reforma. ¿Usted cree que hay puntos que se deben rescatar de esa reforma y cuáles habría que repensar de cero de pronto de lo que ellos plantean ahí? Hay un punto muy importante que tiene esta reforma y que todos los que trabajamos en esto y somos, digamos, analistas de política pública en salud estamos de acuerdo, y es ese concepto de la atención primaria, de la prevención, de la promoción, etcétera. Eso es muy bueno, y hay una ley previa, que es la 1438, que había dicho, vamos a hacer eso, pero no se podía y todavía es muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros en Colombia estamos separados por EPS, ¿cierto? Si usted llega al salón comunal de la parroquia donde usted vive, del barrio donde usted vive, y hay una reunión ahí de 50 personas, usted va a ver que esas 50 personas, unas están en Sura, otras en Sabia Salud, la otra por allá en Sanitas, en qué sé yo, Salud Total, no EPS, ¿cierto? Hay gente revuelta de todo. Entonces, si yo llego como si fuera Sura a enseñarles a esas 50 personas temas de salud, a darles una charla sobre cómo comer bien, cómo dejar el tabaquismo, etcétera, no lo puedo hacer. Yo tengo que sacar a las personas de Sura y decirles, vámonos para el saloncito allí a un lado que les voy a dar una charla. Yo no puedo gastarme mi plata de mi UPC en personas de otras EPS. Entonces, claro, así está diseñado el sistema, ¿cierto? Es la lógica del aseguramiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos a hacer acciones de salud pública, son acciones que se hacen en todo el territorio, para toda la gente que vive ahí, pues nos tenemos que poner de acuerdo entre 3, 4, 5 EPS, y no falta la que dice, no, a mí no me interesa eso porque tal cosa, o no, yo tengo mis propias estrategias, entonces yo no me meto en eso. Entonces siempre hay esa dificultad de alinear esos actores, y por eso la atención primaria, la promoción y la prevención siempre ha estado como cojeando. Hubo experiencias donde funcionó, como en la pandemia, y hay otras experiencias en el país que muestran que sí es posible, pero en general no ha funcionado. En cambio, la reforma introduce lo que yo llamo una lógica territorial, como en Brasil o como en Costa Rica. Es decir, los que viven aquí en este barrio, todos tienen el mismo CAPS, el mismo centro de atención primaria, pues, los mismos hospitales y la misma red. Entonces hay una sola autoridad y hay una sola red de servicios, y todos esos problemas de prevención y promoción se resuelven porque se hacen re fácil, ¿cierto? Entonces yo puedo ir al salón comunal de la parroquia y darle a los 50 que están ahí una conferencia sobre estilos de vida saludable, cómo comer bien, ¿cierto? Porque todos están pagados con los mismos recursos que llegan a ese territorio. Esa es una diferencia muy importante, y en la ley yo sería como lo único, de las poquitas cosas que rescataría, porque hay otras cosas muy buenas también, pero no se necesita una reforma para eso. El sistema de información, la dignificación del trabajo de los médicos, etcétera, los subsidios a la oferta para hospitales públicos, eso no se necesita una reforma para eso. Pero hay otra cosa muy importante que sí es un riesgo de esta reforma, muy importante, y es el manejo de las enfermedades crónicas de alto costo. ¿Por qué? Porque esas enfermedades crónicas usualmente las padecen muy poquitas personas y cuestan mucho. Imagínense que el 1% de la población, ¿sí? Es decir, ¿cuántos habitantes tiene Antioquia en este momento? 5 millones, 6, más o menos. Algunos calculan que pasamos de los 7 millones. Bueno, pongámosle 7 millones. El 1% de los antioqueños, o sea, 70,000 antioqueños, consumen el 30% o más de los recursos, una tercera parte de los recursos de la salud. Esos 70,000 antioqueños son los que tienen las enfermedades más severas, el cáncer, las enfermedades huérfanas, la artritis reumatoide, el VIH, todas esas enfermedades están en ese 1%. Entonces, manejar muy bien las enfermedades de ese 1%, de esos 70,000 antioqueños, es un reto enorme, porque ahí es donde se va muy buena parte de los recursos. Si los manejamos bien, podemos tener un mejor uso y más eficiente de los recursos. La reforma desbarata esos programas que se han construido con tanto éxito en Colombia en los últimos 30 años. Esos programas están construidos porque las EPS han jalado
a los hospitales y a los médicos y les dicen, venga, yo necesito que usted me ayude a cuidar a estos pacientes que tienen VIH para que no se compliquen, para que tengan una vida normal y me cuesten menos. Y lo mismo con la artritis, y lo mismo con la diabetes, y lo mismo con el cáncer. Y ahí hemos ido avanzando, mucho más que los países de la región, sin duda alguna. Los mismos pacientes lo reconocen. Perder eso, para mí, sería una de las grandes pérdidas de este sistema. Y el gobierno lo ha dicho muy claramente. Ustedes no se preocupen, los pacientes con enfermedades de alto costo, porque allá en el CAPS los van a atender muy bien. Y si necesitan especialistas, de allá los remiten. Así no se manejan las enfermedades de alto costo. Hay que preservar esos programas y esta reforma representa realmente un cambio fundamental en esa estructura. Médico, me queda muy claro que el sistema de la reforma a la salud, por lo menos en lo que usted expresó, se parece al que hoy tiene Brasil. Hay otros el sistema público de Brasil, porque hay un paralelo privado que también es muy grande, pero sí, al sistema público. Ok, hay otros modelos que, digamos, en esa eficiencia del recurso, que, digamos, tenga un mayor control de lo que dispone para el recurso de salud y las ventajas en la atención a la población, pues se deba destacar de pronto como un modelo que podría ser parte de esa transición del modelo colombiano. Pues sería ideal que existiera un modelo de salud en el mundo donde lograran controlar la plata muy bien y a la vez todo el mundo tuviera acceso a todos los tratamientos. Ese sistema no existe. Los que logran controlar bien la plata lo hacen a base de controlar el acceso y restringir el acceso. Entonces, en Inglaterra, en Canadá, en España, que son sistemas públicos donde se financian los hospitales y la gente va y no paga nada, en esos países, ¿cómo se hace el racionamiento? Por listas de espera. En Costa Rica y en la parte pública de Brasil también. La gente le dice, sí, usted necesita una resonancia de la columna. Y vaya, pida la autorización y se la dan para dentro de 6 meses o no. Nosotros lo llamamos cuando haya turno. Así racionan, así hacen el racionamiento. O sea, la fórmula mágica de tener acceso a todo y con plata suficiente no existe, ¿cierto? De hecho, Colombia, así no lo crean la mayoría de los colombianos, así no lo crean, pero uno que lo ve desde afuera y que lo compara con otros países sabe que eso es una verdad de a puño. Colombia ha logrado un avance impresionante para que con $300 per cápita o 350 dólares al año hagamos todo lo que hacemos. Es impresionante. Todos los países de la región vienen a Colombia y ven esto y se quedan aterrados. ¿Ustedes cómo hacen? ¿Sí? Entonces, le doy un dato como este. De los 20 países más grandes de Latinoamérica, en los últimos 20 años, Colombia es el que más ha avanzado en reducir la mortalidad potencialmente evitable. Todos los países tienen mortalidad potencialmente evitable. Ningún país lo tiene en cero. Eso es falso. Entonces, todos tienen mortalidad potencialmente evitable, es decir, los que se murieron que no deberían haberse muerto. Y Colombia, en el año 2000, estaba por encima del promedio de esos 20 países. Y en el año 2020 se había adelantado a todos y hoy está por debajo del promedio de esos 20 países. En 2020, yo creo que hoy ya estamos perdiendo esa posición, pero eso es un hallazgo sorprendente. Y no son datos míos, son datos de la Organización Panamericana de la Salud, que asesora a este gobierno y a quien el gobierno le cree. Pues bueno, vayan, saquen esos datos y hagan la medición y verán que les va a dar lo mismo. Colombia ha sido un fenómeno en la comunidad académica de estudiosos de los sistemas de salud. Colombia es un ejemplo como de wow, ¿cómo hicieron? Cobertura universal, plan de beneficios así de generoso y con tan poquito gasto de bolsillo. Es que eso realmente es una combinación muy, muy inusual. Entonces yo creo que esa es la gran pérdida a la que nos está llevando esta crisis. El ideal en este orden de ideas, para que vamos cerrando este bloque, sería conservar el sistema con modificaciones. Yo creo que sí habría, obviamente se necesita una reforma porque el sistema está en una crisis profunda que, como decía ahorita, venía desde antes, pero no llegó la hora de hacer la reforma a fondo. Quizás no con EPS, quizás otra forma de organizar el financiamiento, quizás una mezcla de enfoque por territorios, como decía ahorita, como es el SUS o como es Costa Rica, pero para las necesidades generales y más comunes de las personas, pero conservando los programas especializados para esas enfermedades crónicas de alto costo. Eso no se puede perder en la lógica territorial. Y yo creo que ahí, en eso que acabo de decir, es donde está la convergencia de las cosas buenas que tiene el sistema actual con las cosas buenas que tiene la reforma. Pero ninguno de los dos por sí solo
es sostenible. El actual porque ya está demostrado que está en crisis y se va a hundir del todo, y el que propone el gobierno porque no va a resolver ese problema y, y muy seguramente lo va a terminar es empeorando. Entonces yo creo que una buena mezcla de los dos sería esa que yo estoy planteando. Y hay otras medidas, el sistema de información, repito, el mejoramiento de los prestadores, de los hospitales, etcétera, para que sean más eficientes. Todo eso se puede, hay que hacerlo de todos modos, ¿sí? Médico, metámonos en un tema que tiene que ver también con el corazón del sistema, que es fundamental dentro del sistema, y este sería el último bloque de preguntas, que tiene que ver con el talento humano en salud. Ellos de alguna forma han ayudado y han contribuido durante estos cerca de 30 años que tiene el sistema a volverlo un sistema mucho más eficiente, y lo que usted dice es cierto, con bajo presupuesto pues se han logrado mucho tema, y ahí tienen que ver los médicos, las enfermeras, los enfermeros, los auxiliares y otro tipo de personal de la salud. Con todo lo que hoy estamos viviendo de la crisis del sistema, estamos perdiendo precisamente ese talento por falta de garantías laborales. Sí, ciertamente, y es una cosa muy triste, muy preocupante. Hay, digamos, evidencia indirecta o anecdótica, como se dice, de que se están yendo los médicos para otros países. En Europa les están ofreciendo oportunidades de empleo, en otros sistemas del mundo, entonces están migrando, pero yo no sé qué tanto realmente eso sea un fenómeno mayor ahora de lo que ha sido siempre. Entonces no me atrevo a señalar eso como un síntoma, pero sí claramente yo creo que la dignificación del talento humano, la mejora de sus condiciones laborales, pues es algo que todos queremos, sin duda. El problema es si hay cómo pagarlo, ¿no? Porque pues un incremento de los salarios y pasar todos estos trabajadores de la salud a un contrato a término indefinido con todas las prestaciones sociales, pues eso tiene un costo. Y si el recurso humano representa más o menos el 70% del costo de la operación de un sistema de salud, y usted va a incrementar ese recurso humano, el costo de ese recurso humano, un 15 a 20%, sin negar que eso sea totalmente justo. ¿Quién va a decir que no? Nadie está en contra de eso. El problema es que si eso va a incrementarse en esa proporción, pues entonces, ¿de dónde vamos a sacar 3 puntos del PIB, qué sé yo, para poder pagar eso? Ese es el gran reto. Ahora, otra posibilidad muy importante también que hay, y esto tiene mucho que ver con los especialistas, es que muchos creen que la solución para las largas listas de espera para llegar a los especialistas, las citas de especialistas que están tan demoradas, entonces graduemos más especialistas. No, esa no es la solución. La solución es armar equipos interdisciplinarios donde los especialistas tengan un equipo de médicos generales, de enfermeras, de químicos farmacéuticos, y controlan poblaciones en riesgo. Eso es lo que hacemos con VIH hace más de 20 años. El infectólogo, donde todos los pacientes de VIH fueran vistos por un infectólogo cada mes, las citas de infectología estarían a 3 o a 5 años. Entonces, la respuesta no es graduar más especialistas, sino crear sistemas de producción de servicios de salud mucho más eficientes. Por eso lo hablaba al principio. Ese es un frente que no es fácil de entender para la mayoría de la gente, pero que es un frente crítico en el que se puede mejorar sustancialmente la eficiencia de los sistemas de salud. Hoy una persona que quiere estudiar alguna de las áreas de la salud, ¿qué debería saber y qué significa ejercer este tipo de actividades en Colombia? Bueno, yo creo que lo primero, como cuando uno escoge a su esposa o su carrera o su destino, cuando tiene la posibilidad de escoger, ¿no? Pues lo primero que uno tiene que tener claro es si de verdad esto le apasiona, ¿cierto? Porque si uno trabaja en lo que le gusta, se aguanta o sea, la vida es más llevadera, ¿cierto? Entonces, primero le tiene que apasionar a uno si quiere estudiar enfermería porque ama la enfermería, si quiere estudiar química farmacéutica porque ama la química farmacéutica, psicología, qué sé yo, medicina, cualquier especialidad. Entonces, escoger una especialidad con la perspectiva de tener unos mayores ingresos, pues mucha gente lo decide con esa perspectiva, pero después resulta que no es lo que ama y termina teniendo una vida poco gratificante. Creo que lo primero es que uno ame lo que haga. Ahora, si hay más oportunidades o menos oportunidades de empleo, no creo, porque finalmente si uno ama lo que hace, uno termina saliendo a flote y encontrando sus oportunidades, ¿sí? Si creamos formas diferentes de organizar la prestación de servicios de salud, de pronto las oportunidades de empleo van a ser muy diferentes. Ahora, con toda esta
evolución tan impresionante que ha tenido todos los sectores de la economía gracias a las tecnologías de información y particularmente la inteligencia artificial recientemente, pues los empleos se están redimensionando de unas maneras locas, ¿cierto? Hoy es más importante ser programador que ser experto en finanzas, por ejemplo, porque esto cambió radicalmente la forma de trabajar y de producir. Entonces yo le sugeriría a las generaciones jóvenes, primero, que amen lo que hagan y segundo, pues viendo un poquito más allá a través de los cambios fundamentales que están generando todas estas tecnologías, cuáles serían sus nuevas oportunidades de empleo. En mi época, por ejemplo, lo normal era que todos los que nos graduábamos de bachillerato, de secundaria, empezáramos en estudiar o medicina o derecho o una ingeniería, ¿cierto? O economía. A nadie se le ocurría estudiar mercadeo o estudiar culinaria o artes escénicas o no, y hoy en día son profesiones que tienen incluso mucho más oportunidades que las profesiones tradicionales. Entonces eso va cambiando. Yo creo que ver el futuro con las gafas de hoy es un error estratégico que no deben cometer las generaciones jóvenes. Yo creo que ya pues hemos hablado de muchos temas a lo largo y lo ancho de lo que hoy está ocurriendo con la salud en Colombia. Yo quiero, para finalizar, médico, la última pregunta. ¿Usted qué le diría a tantas personas que hoy se ven en las filas reclamando medicamentos, hoy se ven en las filas reclamando tratamientos? Sobre todo vemos a veces pacientes de las enfermedades huérfanas que hoy no tienen cobertura real porque sienten que los medicamentos pues no se les están entregando. ¿Cómo asegurar que la población pues pueda seguir defendiendo ese derecho que ya la misma Corte Constitucional y un proyecto que se volvió ley de la República volvió a la salud derecho fundamental? ¿Cómo podemos, obviamente, defender el acceso a ese derecho, pero también que el sistema se vuelva a fortalecer y vuelva a ser importante para la garantía de ese derecho? Bueno, yo creo que la situación actual de coyuntura de las listas, de las filas en los dispensarios, es una situación totalmente desafortunada. Es lamentable el sufrimiento y la angustia que eso está generando en las personas que hoy necesitan un medicamento y cuya vida depende de ese medicamento. Es muy lamentable. Esto lo que nos debe llegar a que ocurra es que nos movilicemos como sociedad a reclamar una solución estructural a este problema, que no es la reforma del gobierno. Algunas cosas de la reforma del gobierno tienen atractivo, que nos lleven a preservar las cosas buenas que tiene este sistema actual, porque las tiene, y nos lleve a concretar un cambio estructural que sea viable y sostenible. Pero es que los pacientes que están allá haciendo fila y que están sufriendo las terribles consecuencias de no tener sus medicamentos a tiempo, realmente son una minoría. Como decía ahorita, el 1% cuesta pero póngale que sea el 5% de la gente. La mayoría de la gente ve las noticias y dice, uy, qué horror, pero no le toca en su pellejo propio. Sin embargo, todos, y ahí sí estoy seguro que todos los colombianos tenemos o un familiar, o un vecino, o un amigo que ha tenido o un compañero de trabajo que ha tenido que estar en esa situación. Entonces, así no nos toque directamente hoy al bolsillo o a la salud de muchos colombianos, porque gracias a Dios estamos en buena condición, indirectamente lo estamos viendo. Y tarde o temprano vamos a ser pacientes todos. Entonces, yo quisiera hacer un llamado urgente a toda la sociedad, enfermos o sanos, adultos mayores o jóvenes, a que nos unamos para hacer un llamado urgente al gobierno a resolver esta crisis y a salirnos de esa polarización ideológica tan absurda en la que el gobierno no escucha nada que no sea afín a lo que ellos quieren y la oposición pues, básicamente es una pelea como de dos elefantes tratando de matarse el uno al otro mientras acaban y vuelven trizas la hierba y las hormiguitas que hay en el piso. Ahí estamos el resto de los colombianos. Entonces, en esta lucha intestina entre esos dos elefantes, tenemos que buscar una salida y ese proceso democrático que necesitamos como sociedad. Creo que esta situación de crisis es el momento para que lo pensemos en serio. Entonces es un llamado a la sociedad y usted que está en la política, Jorge, pues tiene como esa misión, ¿cierto?, de movilizar la gente para que ocurran estos grandes cambios. Y los grandes cambios usualmente
tienen lugar en los grandes tiempos de crisis. O sea que este es el momento para propiciar esos grandes cambios. Doctor, gracias por acompañarnos, por la claridad y sobre todo con ese compromiso por la verdad, que creo que es lo que hoy se debe resaltar. A quienes nos ven, si este episodio les ayudó a entender mejor lo que pasa con nuestro sistema de salud, compártanlo. Esto no puede simplemente quedarse entre unos pocos. La salud es un derecho, no un favor. Y en la medida en que entendamos lo que está pasando, más fuerza tendremos para exigir soluciones. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos. Gracias, médico, por toda la información que nos brindó hoy. Muchas gracias a usted, Jorge, por la invitación y un saludo para todos.